Hoy lo que queremos hacer es centrarnos en uno de los elementos más esenciales de la globalización, que son las cadenas de valor global, que es donde nos vamos a centrar hoy. Tendremos un tercer evento, que es el donde nos centraremos en cómo la tecnología está entrelazada con la geopolítica y las cadenas de valor, y ese lo liderará y lo cerrará el ciclo Emma Fernández, y será el 16 de abril. También queremos agradecer a los sponsors del Centro de Gobernanza Corporativa que hacen que este ciclo sea posible: PricewaterhouseCoopers España, Georgeson, Diligent y Mercer. Una de las preguntas que queremos responder hoy es qué está pasando con la globalización y en particular con las cadenas de valor global. Sabemos que el comercio sobre PIB se ha estancado, lleva una década por lo menos estancada. La proporción de exportaciones sobre PIB en China también lleva más de 2 décadas bajando, como era de esperar. Pero por otro lado vemos cosas como que el comercio entre China y Estados Unidos toca máximos históricos el año pasado. También vemos como en cambio el comercio en servicios, y sobre todo los servicios digitales, siguen creciendo a buen ritmo. Hablamos con algunos directivos que pasan por esta casa y nos dicen que están replanteándose la cadena de suministro, desdoblando proveedores, buscando alternativas a sus proveedores en China. Bueno, vemos muchos elementos, no todos de ellos coincidentes, y por tanto una de las preguntas que nos queremos plantear hoy es qué pasa con las cadenas de valor eh, ahora mismo en el mundo. Vemos varias causas, o pensamos en varias causas: geopolítica, el choque Estados Unidos-China, y todos los elementos derivados de ahí: sanciones, limitaciones a la exportación, requisitos de contenido local en muchas políticas públicas americanas. Vemos el auge de la política industrial en todo el mundo, una competencia entre China, Estados Unidos y Europa. Es un tema que también nos interesa mucho. Estamos trabajando mucho sobre este tema con Juan Moscoso del Prado en esa de Geo, que es cómo se va definiendo en Europa la política industrial y cómo ha vuelto con una fuerza tremenda en Estados Unidos, y obviamente China llevaba tiempo trabajando con ello. Vemos normas de due diligence a nivel de toda la cadena de valor, por ejemplo la de deforestación europea, que implicará que muchas empresas tengan que ir y rendir cuentas sobre sus proveedores globales. Y estamos debatiendo en Europa también una norma de due diligence en las cadenas de valor de las empresas europeas relativas a los derechos humanos. Bueno, estos son algunos elementos que están ahí fuera y que nos apasionan desde SADE, y que le dedicamos mucho tiempo. Y hoy tenemos un panel estupendo para hablar de esto. Como os decía, primero queremos ver qué pasa y tener algunos elementos para discernir un poquito más hacia dónde va el mundo. Y por otro lado queremos centrarnos en los consejos de administración y debatir qué debe hacer un consejo de administración en estas situaciones. Y para ello tenemos tres ponentes estupendos, buenos amigos de esta casa y expertos en sus distintos ámbitos. Luego presentaré a Miguel López de Quesada y a Belén Romana, que subirán de aquí unos minutos con nosotros a comentar. Pero vamos a empezar con Alicia García Herrero. La idea es hacer 30 minutos con ella, 25 minutos con nuestros otros dos ponentes, para que nos den una visión desde la visión más aplicada, de directivo, de consejeros, y finalmente abriremos el turno de palabras para poder conversar con todos vosotros. Para centrar el tema sobre si es el fin de la cadena de suministro global o no, tenemos, como os decía, Alicia García Herrero. Alicia García es economista jefe para Asia Pacífico del banco francés Natixis. Residente en Taiwán, trabajando en Hong Kong y ligada a Europa vía Bruegel, donde es una senior fellow. Está también en el Consejo de Administración del Grupo de Seguros AGEAS en Bélgica, ¿no?
Está ligada también a la Universidad Nacional de Singapur, una de las más potentes del mundo. Está ligada a MERIX, que es el gran centro de estudio sobre China de la Fundación Mercator. Ha pasado por el sector privado, en el BBVA, en el Santander. Ha estado en el Banco de Pagos Internacionales y el Banco Central Europeo. En cualquier caso, tiene un currículum fantástico. Es una de las personas que os recomiendo que sigáis vía la newsletter de Natixis sobre Asia, que es un tema que desde España no siempre vemos con claridad y ella nos lo muestra con claridad, y sus trabajos en Bruegel. Al final de este evento, en unos días, intentaremos también producir, al igual que producimos con el primer evento, que un brief. El primer evento fue sobre seguridad nacional y cómo afecta a los consejos de administración. Juan Moscoso lideró ese brief, y ahora Alicia también publicaremos con el Centro de Gobernanza Corporativo un brief. Sin más, Alicia, muchísimas gracias por venir aquí. Y por volver aquí. Es un placer tenerte con nosotros, y cuéntanos cómo se ve el mundo de las cadenas de suministro global desde Asia. Bueno, es un placer compartir 30 minutos. Voy a ser breve para que podamos escuchar comentarios. Pero me interesa mucho el tema porque aquí vamos a hablar de los consejos y de la geopolítica de las cadenas de valor. Pero claro, las cadenas de valor, en la investigación que estamos realizando en un proyecto financiado por la Comisión Europea sobre el papel de China para Europa, estamos mirando las cadenas de valor también, que también es importante para los consejeros, y por eso lo digo, desde el punto de vista de la competitividad. Es decir, cómo Europa está manteniendo el tipo en las cadenas de valor, y la respuesta es no. O sea, que hay muchos otros aspectos de las cadenas de valor relevantes de los que podríamos hablar, ¿no? Estamos manteniendo el valor añadido, en qué sectores estamos aún siendo competitivos en nuestras exportaciones. Dependemos cada vez más de importaciones de valor añadido. O sea que solo me voy a centrar en un tema de los muchísimos de los que podríamos hablar, también relevantes para, obviamente, para nuestras empresas y sus consejeros. Pero dado el tiempo y el tema de que me han dado para discutir, me voy a centrar sobre todo en lo que yo llamo la dependencia estratégica de las cadenas de valor, la centralidad del papel de China, cómo de esa centralidad China crea dependencias estratégicas y qué podemos hacer al respecto. Aparte de eso, también hablaré un poquito de la competición, aunque sé que es el tema que vais a discutir el 16 de abril, brevemente de cómo la tecnología entra en crear estas dependencias estratégicas, y también sanciones, muy breve, y derechos humanos y cómo afectan a las cadenas y otros temas, digamos, relacionados con nuestros valores, los valores occidentales, cómo Occidente intenta utilizar esos valores, digamos, para influir en las cadenas de valor. Estos 4 temas. El primero, la centralidad de China, siendo el más relevante, o quizás diría en el que yo puedo aportar más. Este es el menú, así que empiezo rápidamente. Entonces, el primero, y perdonad que estén en inglés, el primero es este tema del papel de China en las cadenas de valor. Empezando por datos que no son de cadenas de valor, digo porque tenéis que perdonarme, porque cuando se habla de cadenas de valor, por desgracia se usan datos bien complicados que son de input-output, donde intentamos extraer el valor añadido de cada país. Esto por ahora es datos de comercio brutos, ¿no? En valor. Y ahí veis que la cuota de Europa en las manufacturas globales, de China, alcanza ya el 21% del total de exportación de manufacturas. Japón nunca llegó a esta cifra, nunca ha llegado a Europa, o sea, es enorme. Pero además, cuando voy a productos intermedios, es de casi el 30%. Si alguien se pregunta por qué hemos conseguido mitigar las presiones inflacionistas, que piensen lo importante que es esto, ¿no? Todos los productos intermedios, 1/3 de los productos intermedios globales vienen de China, cuyos precios llevan cayendo 1 año y medio, digo. O sea, es súper importante para nosotros. Entonces, esto
solo para mostrar la relevancia de China en las cadenas de valor. Y ahora ya paso a estos otros datos, que son de valor añadido. En estos datos de valor añadido, lo que quiero mostrar aquí, este UNTAC EORA, es, y ya tengo datos para el 2022, solo que no los he podido actualizar, pues es una súper base de datos, cae aún más. Es decir, el tamaño de las cadenas de valor cae. Es decir, si queréis ponerlo de esta manera, el mundo en el comercio, llamémoslo, al menos en lo que se refiere al valor añadido, quizás no al volumen, cada vez está menos globalizado. Eso es un poco lo que muestra ese gráfico. ¿Es verdad esto? Porque es el título de nuestra... No necesariamente. Una de las respuestas es se acortan. Podría demostrar que no solo ese es el problema. Realmente, teniendo en cuenta la distancia, también son más pequeñas. Hay menos transacciones de productos intermedios en el mundo. Pero os digo ya que esto tiene truco, porque estas bases de datos solo tratan bienes, no servicios. Y desde luego no servicios digitales, que son los que crecen. O sea que igual resulta que las cadenas de valor, al título de la... es el fin de las cadenas de suministro global. No, solo que están evolucionando y no tenemos datos para medirlas bien. Esto sería lo primero. Pero bueno, digamos que es importante también notar esto, porque si yo soy una empresa española industrial, tengo que saber que, digamos, en el mundo de las manufacturas lo que está pasando es globalización, está pasando. Pero tengo que saber también, y esto es más grave aún, el gráfico de la derecha, que el papel de Europa en las cadenas de valor, ahí tengo Alemania, el total de Europa es un poquito mejor, pero no mucho mejor. Solo que como hay comercio intraeuropeo es difícil de mostrar. Entonces, por ese motivo he utilizado Alemania. Las barras es lo integrado que está un país en las cadenas de valor. O sea, cuánto tú exportas, importas bienes intermedios. Y claro, Europa es muy, muy importante porque nosotros comerciamos mucho entre nosotros. Por eso la barra es muy alta, pero no os fijéis en la barra. Fijaros en el cambio, que es el punto. El punto muestra que Alemania está perdiendo tamaño o integración en la cadena de valor mundial. Esto no nos sorprende, pero cuando yo hice este primer estudio en el 2019, ahora tengo los datos para el 22, es aún peor, muchísimo peor para Alemania. ¿Vale? Entonces, esto hay que entender que Alemania se está desindustrializando. Uno podría decir que es el precio de la energía o Ucrania. No, es que lleva 10 años pasando. Y Estados Unidos menos, veis el punto, o sea, menos caída, y China la que menos. Es decir, dentro de un mundo más con menos integración de cadena de valor, China es la que menos pierde. En términos relativos, la que más gana. ¿Vale? Y esto me lleva, tenemos, gracias a Dios, en Estados Unidos el gurú de las cadenas de valor, Paul Antras, en Harvard, que lo ha mostrado claramente. Es decir, que no os estoy diciendo nada que sorprenda al mundo de la investigación en cadenas de valor. Esta centralidad de China en las cadenas de valor, cada vez mayor. ¿Vale? Como cada vez es más importante, la pregunta es, bueno, hasta ahí uno podría decir, no hay problema en esto, ¿no? China es cada vez más grande, exporta más, ¿por qué no? No, el problema es que esa centralidad de las cadenas de valor, China la desarrolla de manera asimétrica. En algunos productos es brutal, 90% de las exportaciones en valor. Y crea dependencias críticas. Y esto es la clave, si yo, en un consejo de administración, ¿cuál es el punto? Hay una dependencia crítica que haga que no haya resiliencia en la cadena de valor en la que yo estoy. Y esto justamente es el punto que quiero mostrar. Bueno, esto es un estudio, pone Natixis y UNTAC, pero nosotros hemos replicado, por decirlo así, un estudio que hizo la Comisión Europea, DG Growth, 2 estudios, donde van producto a producto y van mostrando
cuán dependencia hay de China, o sea, cuál es el total de las importaciones europeas que vienen de China. Y ahí tienes, pues, no sé, cosas que uno podría decir, bueno, no es tan relevante que mi material de oficina, el 52% venga de China. Exacto. O sea, hay dependencias que yo las llamaría inocuas, llamémoslo así, porque siempre hay un sustituto, porque no hay un cuello de botella, se pueden producir. Esto para mí, que por cierto se ha discutido mucho en la comisión, yo creo que este no es el punto. El punto es cuando no hay una alternativa, cuando realmente hay un cuello de botella. Entonces, para mostrar eso, tomo la cadena de valor de la tecnología verde, llamémoslo renovables en un sentido amplio, baterías, paneles solares y turbinas. Y me fijo en tres cosas: la extracción, el refino, no se llama en español, la propiedad intelectual y la producción. Muy rápido paso, después seguramente que pueden recibir las transparencias, pero esto es el papel de China solo en su producción interna. No hablemos que en esto está trabajando, por ejemplo, la comisión DigiGrowth, cuántas minas adicionales han comprado fuera que añadirían el color rojo de China en muchísimos metales que China no tiene, pero que controla. Esto es lo mínimo, estamos hablando del mínimo. Y tenéis, pues en grafito, os sonará, porque China acaba de anunciar llamémoslo, la imposición de controles a la exportación de licencias, otra cosa es que las usen, sobre el grafito. O sea, cada vez que tienen un control suficientemente importante de un material crítico absolutamente clave para la producción de un tipo de energía verde, ellos pueden, digamos, abrir el grifo o cerrar el grifo. A esto yo le llamo dependencia estratégica, ¿no? Si pasáis a la refinería es muchísimo más grave. Y de hecho ya hay estadísticas que muestran que en prácticamente todos los metales, excepto el níquel, cobre, níquel, porque cobre, bueno, o sea, todavía la refinería, todavía hay mucha en Chile, o sea, pero todo por encima de eso, China, las metas de refinería son del 95% al 2025. Y por eso en todos los acuerdos comerciales que llegan no traspasan el refino, porque encuentran que esto es la manera, más allá de la extracción, de generar adicionales dependencias críticas. Además de eso, hablaba digamos, de la innovación o de la dependencia de una patente. Y claro, ahí veis que para el 2010 Europa lideraba en solar, en baterías de litio, y ahora en todos los casos, publicaciones científicas, no patentes, porque en patentes para este proyecto de la Comisión Europea de 3 años estamos trabajando sobre si las patentes confirman esta. Es porque yo, por ejemplo, en heat pumps creo que no es así. Creo que Europa todavía tiene el liderazgo en patentes, pero da igual. La cuestión es que ellos tienen estas metas de crear dependencias críticas también con las patentes. Que esto nos lleva a la localización, o sea, hay muchos temas ahí relevantes para las empresas de los que trataré después. La mayor dependencia en manufacturas está en paneles solares. 90% de las exportaciones globales vienen de China. Es absolutamente increíble, sinceramente. Y en turbinas estamos a la mitad, pero tenéis que ver ahí, pues, o sea, cómo se ha ido aumentando. Y en baterías de litio, pues estamos ya a más del 60%. Con Corea como que esto explica, ¿no? Estados Unidos, el IRA, por qué Corea, en fin, como única alternativa. Pero esto es muy importante porque estamos hablando de dependencias críticas en todos los aspectos de la cadena de valor. No en uno, en todos. Entonces, ¿Europa cómo ha reaccionado? Pues como ha podido. Estados Unidos ha reaccionado con el IRA, el Inflation Reduction Act. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues bueno, dos cosas. Hemos hecho el Critical Raw Material Act, pero ¿qué ocurre? Que si uno es el Congo, ¿no? Pues claro, es que no puedes competir porque China produce el 90% de los paneles solares. O sea, ¿cómo te van a dar a ti que no produces algo que
tiene un monópsono, se dice en español, ¿no? O sea, un único comprador, es que no es creíble tu propuesta. Entonces, claro, yo creo que es muy difícil que consigamos realmente lo que queremos con este tipo de legislación. Y después está lo que, pues, a la Estados Unidos, pero con muchísimos menos recursos, que es el Net Zero Industrial Act, que lo que hace es tener metas de producción local. Pero, ¿y cuál es el coste de producir todo eso localmente? Bueno, en un papel que publicamos en Bruegel, que la verdad que ha dado muchas vueltas en el consejo, etcétera, la verdad que sí, proponemos un partnership, o sea, que digamos crear una cadena de valor alternativa con una serie de socios. Bueno, no entro en esto porque me llevaría mucho tiempo, pero lo que quiero decir aquí es que nuestras soluciones no pueden atajar este tipo de dependencias críticas. Entonces, la pregunta es: ¿qué pueden hacer las empresas? ¿Qué pueden hacer las empresas? Tienen que quizás llegar a acuerdos de más calado con sus proveedores en China para que sean los primeros en la cadena. Tienen que, en cambio, empujar a sus gobiernos a crear una cadena alternativa, con lo que conlleva. Es decir, estamos hablando realmente de una realidad realmente muy complicada para que una empresa pueda influir en algo, en una dependencia de tanto calado, ¿no? Después, claro, aquí es importante entender qué puede hacer China, porque, bueno, si esta dependencia, ¿no? O sea, os puedo decir que hay un libro de un ex colega mío en el FMI que trabaja ahora para el mayor banco de inversión chino, tiene su fundación y de ahí sacan sus papeles influyentes, tocho así, sobre paneles solares y por qué China tiene que tener el 100% de la producción. Esa es la tesis. Y la tesis son las economías de escala. Si queremos descarbonizar, lo lógico es que aceptemos la producción más barata, ¿no? Entonces, claro, obvian estos riesgos. Yo creo que cualquier consejero tiene que entender que sí, una cosa es la eficiencia de la cadena de valor y otra cosa es la resiliencia de la cadena de valor, ya que hablamos de riesgos a la resiliencia. El primero, que nos olvidamos, porque todos vamos al intended risk, es decir, que China nos haga algo, lo que sea, porque igual no hemos llegado a un acuerdo, no sé, o lo que sea, algo con Taiwán o algo, no, cualquier tipo, y China contraataque con estas dependencias estratégicas. Este es el obvio, pero no es el más importante. Es que aunque no pase esto, hay un riesgo inherente, obvio, en depender al 100% de un solo país. Es que es desde catástrofes climáticas. Recordemos el caso de los semiconductores en Taiwán en septiembre del 2021, lo que ocurrió al mundo. ¿Y eso fue porque Taiwán quería? No, porque hubo una sequía enorme que llevó a esa situación. Y lo último que quería Taiwán era dejar al mundo sin semiconductores y desde mucho más al mundo occidental. Entonces, obviamos el riesgo más evidente, que no es, que es casual, que es sin quererlo. Y hay muchísimos tipos de disrupciones y añadiría uno muy importante, sobre el que también estamos trabajando, porque me parece una pregunta que en Occidente no nos hacemos. ¿Puede China producir suficiente energía verde para todos? Porque hoy por hoy China está retrasada en sus metas, porque la instalación interna no ha sido lo suficientemente rápida. Y exporta es política industrial. O sea, ellos exportan 2/3 de todo lo que producen. Y después ya instalan. Si queda, instalan. ¿Qué ocurre si en China hay realmente una crisis climática de calado y no exportan porque necesitan instalar a la velocidad de la luz? Porque, ¿qué hacemos? ¿Realmente los precios de las paneles solares van a ir a la baja? Igual no, igual van al alza, porque de repente hay una necesidad interna para consumirlos. Es decir, que yo creo que tenemos que pensar también en otro tipo de problemas que no sea solo nos van a cortar el grifo, sino realmente que no puedan evitarlo. Paso a las sanciones. Bueno, esto es una tabla infinita, casi, y complicada, y no pretendo que nadie la lea ahora, pero es que estos son todo el tipo de sanciones que Estados Unidos tiene con China o Hong Kong. O sea, son de todo tipo. Y por cierto, China tiene también sanciones. Lo que pasa es que no son eficaces,
pero igual un día llegarán a serlo. Y yo creo que tenemos también que pensar como, ¿no? en el papel de un consejero, cómo esto se entrelaza con la cadena de producción. Y se entrelaza. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, controles a la exportación, el primero, ¿no? O sea, claro, este es evidente. Es decir, si tú no puedes exportar material litográfico de ASML, pues evidentemente te afecta a cualquier otro proveedor relacionado con ASML. O sea, y esto es una realidad relacionada con los controles a la exportación. Hay algunos, bueno, Hong Kong, por cierto, es por lo que ocurrió en Hong Kong, por lo que ocurrió en Hong Kong. O sea, que no es ni casual ni podría ocurrir, pues imaginémonos que haya un problema, digamos, social en China. Yo no sé si esto no el mundo se atrevería a hacerlo contra China, pero el punto es que las sanciones de Hong Kong son por este motivo y las impuso Trump. Xinjiang, obviamente todos entendemos por qué hay esas sanciones concretas de controles a la importación. Esto es muy importante para algunas empresas españolas, evidente. Algodón, textil. Hay controles a la importación del algodón desde Xinjiang. Esto afecta también al sector automovilístico, como bien sabe Volkswagen, que tiene una fábrica en Xinjiang. O sea, claro que bueno, yo creo que las sanciones es absolutamente clave. Otra es la lista del Pentágono, esta no hablemos. Estas son todas las empresas relacionadas con el ejército chino, con el PLA. Y allá está nada más y menos que ChemChina, que ChemChina se compró Syngenta por 40.000 millones, es decir, que ChemChina es una empresa europea. Syngenta es una empresa europea, pero es que Syngenta era más grande que ChemChina, o sea, estamos hablando de una megafusión. Y el parent está sancionado, al menos en lo que se refiere a la adquisición de sus títulos por ciudadanos o entidades americanas. Y por eso realmente, por cierto, son los bancos europeos los que operan con el papel de ChemChina en Hong Kong o en China. Pero la complicación, un día resulta que igual no puedes operar con Syngenta porque es una filial de... O sea, y esto es una mega empresa europea. Entonces, o sea, no, lo que quiero decir es que está llegando ya a infiltrarse el tema de las sanciones en el día a día de las empresas, en muchísimos aspectos. Obviamente ya he hablado de la litografía, el caso de Holanda, de Japón, y quiero ser breve y acabar. El otro tema esta es súper importante, porque además tiene un efecto de imagen en las empresas. Porque claro, sí, es decir, ¿quién va a entender los controles a la exportación? Bueno, pues algunos periodistas, pero nada que ver con derechos humanos. O sea, esto te pega directamente en el entramado reputacional de una empresa. Y claro, por eso es tan perjudicial. Y además tiene doble filo. Ahora lo explico en un momento. Bueno, hay dos legislaciones en Estados Unidos y en Europa. En Europa es la Directiva de Sostenibilidad Corporativa, ¿no? Donde tienes que identificar si hay algún tipo de input en tu cadena de producción que esté sujeto a problemas de derechos humanos. O sea, es súper complicado para las empresas lidiar con esto. Pero es que además hay otro problema. Si tú eres H&M, no voy a hablar de ninguna empresa española por pudor, H&M, y tú operas en China, tienes un montón de tiendas, si cumples con esto, ellos no te compran los productos porque sale en la prensa que tú estás que estás creyendo que en Xinjiang hay problemas de derechos humanos. Entonces, es doble filo, ¿me explico? O sea, puede que tengas que cumplir con esto porque no te queda otra, pero si se conoce que estás cumpliendo, porque además tú puede que incluso de manera reputacional lo digas, tiene un impacto sobre las empresas que operan en China. Entonces, claro, es muy difícil lidiar con este tipo de riesgos. Aquí tenéis legislación, bueno, es una lista de legislación
que fijaros que el primer país que empieza a pensar en cómo proteger las cadenas de valor es Corea, no nosotros, no, Corea, 2013. Y lo que hace Corea es financiar el reshoring, tal cual. O sea, dicen que ha sido Trump, bueno, Biden, mejor dicho, ¿no? O sea, el IRA. No, Corea lleva haciéndolo 10 años y nadie les... Es verdad que no son cantidades tan grandes como el IRA, ni ha sido muy eficaz, pero quiero decir que este problema ya claramente lo tenían en mente, ¿no? Y ahí ves Japón y bueno, y Europa, Estados Unidos, una serie de leyes que, como tengo que acabar, voy a pasar al último punto, que es muy breve porque además me alegro de que lo vayáis a tratar, porque esto podría llevarnos otra media hora y mucho más. Es el tema del doble ecosistema. Yo acabo de venir de Shanghai y para mí está claro que va a haber en algunas tecnologías dos ecosistemas. Y uno es nuestras controles a la exportación, ¿no? En todo lo que es alta tecnología, dábamos el caso de litografía, procesadores, el caso de Japón, ¿no? En toda la cadena de producción de semiconductores. Hay simplemente mostrar que Estados Unidos trata a China de manera diferente, le da muchas menos licencias a la exportación de material tecnológico. O sea, es evidente que no es a todo el mundo igual, que es, ¿no? Digamos, a China. Pero lo que quiero mostrar aquí es que, más allá de este gráfico, es la creación de dos ecosistemas, y con Belén hemos hablado de esto hace mucho tiempo. Cada vez la veo más clara por el siguiente motivo, porque China ha entendido esto ya. Esta es la clave. China ha entendido y ya ha aceptado que va a haber un segundo ecosistema, y entonces lo que China pretende es que su mercado sea más grande para que ese ecosistema sea más fuerte. Y hay dos maneras en las que China está haciendo esto. Una es la localización. Si algunos de ustedes tienen empresa en China, sabrán perfectamente que cada vez más la localización es obligatoria, especialmente, por ejemplo, material, digamos, o sea, manufacturas relacionadas con la salud, ¿no? Material hospitalario, MRIs, todo este tipo de tecnología. Tienes que localizarte porque si no, no puedes ir al procurement, no sé cómo se dice ahora en español. A la compra pública. A la compra pública, exacto. Y como no puedes ir a la compra pública, pues para eso no vas, porque es todo compra pública. Y una vez vas a la compra pública, te obligan a que cada vez sea de más nivel y tengas que transferir tecnología. Y también a que, y esta es la clave, registres la patente en China. Entonces, claro, es otro ecosistema. Y ya por último, tienes que participar en las asociaciones de estándares locales. Estándares que ya con la Ruta de la Seda, uno de los grandes proyectos de la última reunión de la Ruta de la Seda es que esos estándares sean para todos los países de la Ruta de la Seda. Ya tienes el otro ecosistema. No renuncias al occidental, pero creas el tuyo. Es como un doble ecosistema. Si un día tienes que renunciar al ecosistema occidental, tienes ese otro, llamémoslo rueda, ¿no? Spare wheel, o sea, rueda de repuesto, lo que queráis. Pero la cuestión es que esto ya está ocurriendo. Y es muy importante entenderlo. ¿Qué pueden hacer las empresas? No localizarse, pero es que entonces pierden ese mercado. Si hay una empresa española muy famosa que he visto en Pekín, este viaje, no el anterior, que tiene este problema, porque como el competidor está en China, si no vas, claro. O sea, esa es la realidad. Entonces te estás forzando a localizarte, significa que no puedes importar de tus proveedores, cuidado, porque hay metas de proveedores locales. Y entonces ya has creado el ecosistema. Y encima tu capacidad de competir es menor porque ya no tienes a tus proveedores. O sea, esta es la realidad de los dos ecosistemas, en resumen. Y ya aquí acabo. Bueno, cadenas de valor, empecé diciendo que hay un tema de competitividad y que no iba a hablar de él. Centrándome en la geopolítica, son altamente geopolíticas. Segundo, la centralidad de China crea estas asimetrías y dependencias estratégicas que cada vez son más evidentes, especialmente en energía verde, pero no solo. Habría que hablar del proceso de digitalización, 5G,
En fin, me he centrado en esa, pero podríamos hablar de otras. Y es en toda la cadena de valor, en la extracción, en el refino, en las patentes, en las manufacturas. Y además hay este tema de los dos ecosistemas, o sea, ellos están en nuestra... por eso exportan 90% de paneles solares al mundo, sus paneles solares siguen nuestros estándares. Pero si un día es necesario, cada vez tendrán otros estándares, en el caso en el que haya algo en esos estándares nuestros que les cierren el paso. Ese es el punto de los dos ecosistemas. Y cuanta más alta sea la tecnología, en inteligencia artificial esto es evidente, se ha creado, lo llaman AI Global Governance, dentro de la legislación que ha salido de la última cumbre de la Ruta de la Seda, justamente para crear esa alternativa. O sea, es evidente, lo que debemos ver o no ver, pero esto está ocurriendo. Y además nosotros mismos ponemos ruedas a nuestras empresas, palos en las ruedas, como el tema de valores humanos, como el tema de sanciones. Necesarios o no, no entro, pero el punto es que además hay esto, además de la centralidad de China. Y por tanto, pues claro que cualquier empresa, hablo del caso de hasta una que haga servicios financieros, en mi caso, pues claro que el consejo la mitad del tiempo está hablando de esto, normal, porque aunque no estés en la cadena de producción te afecta indirectamente, reputacionalmente si operas en China, o como ventaja comparativa si no lo haces. Pero tú tienes que saber que tienes esa ventaja, que eres el único que no opera en China. En un momento como el actual es una ventaja, pero tienes que entender por qué es una ventaja. Entonces yo creo que esto afecta a cualquier empresa, esté presente en China o no, esté en la cadena de producción o no, por los motivos que he mostrado. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Invito a los otros dos ponentes, Miguel López Quesada y Belén Romana, a la mesa para que nos den una primera reacción desde la acción, la primera línea de acción de las empresas y desde sus distintas posiciones. Belén Romana, muchas gracias por estar con nosotros. Belén está en el Consejo de Administración del Grupo Santander, también en el Consejo de Administración de SIX AG, presidente SDX y en el Consejo de Administración de Werfen. Tiene una trayectoria fantástica también, ha sido presidente ejecutiva de Sareb, ha estado en consejos de gobierno del Banco de España y de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Tiene una visión, por tanto, muy amplia y ahora mismo desde los consejos de administración en los que participa. Miguel López Quesada, muchas gracias por estar con nosotros y prestarte a esta intervención. 30 años de carrera en el mundo de la reputación y la influencia. Seguramente muchos de vosotros lo conocéis como en su función de presidente de la Asociación Española de Directivos de Comunicación y Asuntos Corporativos, la DIRCOM, desde el 2018. Fue presidente de Weber Sandwich en Latinoamérica, España y Portugal, una gran consultora de Corporate Affairs, de asuntos públicos, director de Relaciones Institucionales de CET, director global de Comunicación, Marketing y Public Affairs de Gestamp, con una importante presencia en China, por tanto, y ha sido presidente de Alcoa Europa. Sin más, os pido que reaccionéis a lo que nos ha dicho Alicia y quizá, concretamente, desde donde estáis vosotros, ¿qué estáis viendo que está pasando con las cadenas de valor global? Si veis elementos de los que habla Alicia, si veis algunos otros, otras dinámicas. Belén, ¿empiezas tú? Muy bien. Gracias por la invitación. Me parece un ciclo muy importante, muy relevante. La intervención de Alicia, como siempre, por otra parte, me ha parecido muy interesante. Me uno a Ángel, es muy importante seguirla y leer sus artículos. Y ha dado una buena muestra de su conocimiento y elocuencia. Respecto, o sea, la primera reacción es, como europea, obviamente una enorme preocupación. Yo creo que Europa ha tardado en entender cómo estaba cambiando el juego. Ha sido un poco naif, o no sé, hemos sido
hemos tardado, ¿no? Yo creo que los cambios en las cadenas de valor, hay dos tipos de cambios que se están viendo. Unos, los de larga duración, los estructurales, que es lo que nos ha estado contando Alicia, y que tienen que ver con China, pero también, luego volvemos a eso, está la emergencia del Global South. O sea, hay un conjunto de países que piensan que pueden jugar un papel muy diferente en un mundo multipolar, y que, por tanto, están emergiendo de diferentes maneras para jugar este papel. Y luego están los cambios de shocks de corto plazo que a veces tienen efectos a largo y a veces no. El más evidente es la pandemia, que yo creo que fue un wake-up call desde luego para toda Europa. Nos dimos cuenta de las enormes dependencias desde muchísimos puntos de vista y de lo que pasa cuando las cadenas de valor sufren, o lo que está pasando ahora con los conflictos en el Mar Rojo, ¿no? Y el hecho de que otra vez una parte sustancial del comercio de bienes mundial tiene que buscar rutas alternativas y mucho más largas. Yo creo que nadie duda a estas alturas, en el 2024, que estamos ante cambios muy profundos, de larga duración, que tardan en verse. O sea, una de las cosas que me preocupan es a veces las autoridades piensan, pues tampoco estamos viendo, oímos mucho hablar de esto, pero no vemos muchos datos al respecto, y la cuestión fundamental es que las decisiones que se toman ahora, sus impactos se van a ver en unos años, pero no diré que son irreversibles. Nada es irreversible, salvo la muerte, pero sí tiene efectos de largo plazo. De manera que todas las decisiones que se empezaron a tomar, yo creo que a partir básicamente de la pandemia, se van a empezar a notar, se empiezan a notar ahora y se seguirán notando. O sea que yo creo que que estamos en un mundo multipolar está claro. Que el mundo ya no es plano, como decía Thomas Friedman, ya no es plano. Y que las empresas tienen que tener varias estrategias alternativas para asegurar sus cadenas de suministro. Yo creo que eso nadie lo duda. Gracias, Belén. Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer estar aquí, y yo añadiría a lo que dice Belén, todo eso es caro. O sea, eso es una primera conclusión que desde las empresas vemos. Todo este desacoplamiento, esta desglobalización supone ir pasos hacia atrás de lo que llevábamos construyendo durante décadas, que nos habían hecho tener unos niveles de competitividad que, decía Alicia ahora, están viéndose claramente afectados desde hace mucho tiempo. Con lo cual, lo primero es que esto impacta en los márgenes. Esto supone un reto de gestión. Como reto de gestión se le dan soluciones de gestión, que normalmente esas soluciones de gestión han tenido que ver con dónde abarato. ¿Dónde abarato? Pues fabricando en sitios donde es más barato fabricar. ¿Qué ocurre? Que lo que estamos viendo es una profecía autocumplida. Todo esto que estamos viviendo en China se planifica en planes quinquenales que normalmente se llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo, donde se hablaba, y hablo del primer gobierno socialista, donde algunos de los políticos que estaban en reuniones en Shanghái me contaban, nos han hablado de una cosa que se llama la ruta de la seda y nos están hablando de una cosa que es el vehículo eléctrico. Hablo del primer gobierno socialista. Es que el vehículo eléctrico parece que ha nacido hace 5 años. Pero no ha nacido hace 5 años. Nada de lo que pasa hoy en el mundo, si tiene que ver con China, ha ocurrido porque hace 5 años alguien lo ha decidido. Ha ocurrido porque hace muchísimo más tiempo que alguien lo hace, y lo hace con un plan que sobreviene y va mucho más allá de los terms, que en términos occidentales nosotros pensamos que el mundo se reinventa cada 4 años y nuestros políticos quieren reinventarlo cada 4 años. En China eso no pasa. En China hay una estabilidad, hay un plan, hay una hoja de ruta, y esa hoja de ruta supera los mandatos de los diferentes líderes del Partido Comunista y desde luego de las administraciones que lo rodean, que no son, aunque personalizamos mucho, pero son totalmente colectivas. Son decisiones absolutamente de país, no son decisiones de iluminado. Entonces, yo creo que eso es una cuestión que tenemos que entender, que es que hay que conocer a tu antagonista, como en el ajedrez. Y en el antagonista que tenemos delante, tenemos un antagonista que tiene un plan. Y nosotros no teníamos un plan, y como dice Belén, tardamos en empezar a tenerlo. Afortunadamente empezamos a tener algo parecido a un plan, pero hemos tardado mucho tiempo y ese tiempo es difícil de recuperar. Entonces, lo primero es caro. Lo segundo, no hemos trabajado con los mismos tiempos, con los mismos calendarios y con las mismas hojas de ruta. Y lo tercero, yo creo que
Hay muchas de esas cosas que se están viendo hoy como factores limitantes, en los cuales estamos viendo pues, que efectivamente nosotros hemos deslocalizado en algunos sectores, como alguno de los que conozco como el automóvil, no se ha deslocalizado, se ha relocalizado y localizado cerca. Porque antes se ha hablado de los shocks imprevistos. Lo que pasó con la industria japonesa, con Fukushima, fue exactamente eso. Toda la industria japonesa estaba localizada en torno a la misma zona. De repente esa zona se convierte en una zona cero donde no se puede fabricar nada, y toda la industria japonesa dice, ¿dónde voy a ir ahora a fabricar? Y empieza una diáspora, y empiezan a fabricar más cerca de donde van a vender sus coches. Antes todos fabricaban con contingentes y los movían de un sitio para otro. China no hace eso. Lo está empezando a hacer con el vehículo eléctrico a través de hubs como Marruecos y algunos otros, pero su interés siempre es fabricar cerca de donde se vende. En el sector automoción no se puede hacer otra cosa, si no, no tienes una cadena de valor competitiva. Con lo cual, lo que nosotros estamos viendo es que, igual que en Japón, un shock natural les obligó a cambiar su modelo de producción, y de los keiretsus que tenían integración vertical y estaban todos ubicados en la misma zona, de repente nos encontramos fabricación de coches japoneses en muchos sitios que se benefician de algunas políticas de atracción de inversiones, como fueron las políticas de Obama inicialmente y luego las políticas de Trump, bueno, las de Trump han sido más bien al contrario, pero han hecho que fabricar en Estados Unidos te haga americano. Luego todo el que se ha ido a Estados Unidos ha fabricado en Estados Unidos, a todos los efectos era americano. Y luego tenemos las de Biden. Y digo, importantísimo el peso de lo regulatorio. Lo regulatorio ordena el mundo, en cierto modo. O sea, el mundo se parece a lo que nuestros reguladores tienen en la cabeza. El problema es que los reguladores en Europa no han tenido a la industria en la cabeza. No la han tenido. Y por mucho que ahora estamos hablando de grandes procesos legislativos, y yo me he tenido que partir la cara en muchos casos en Bruselas, simplemente para que la gente entienda que lo que vienes a representar no es algo malo. Tú vienes a hablar de una industria que requiere un sector primario, que en Europa hemos renunciado a tener. Hoy hablamos de Critical Raw Materials, tiene unas necesidades de producción en Europa de minería, de extractiva, del 10%. A ver en qué sociedad europea vamos a convencer a alguien de que deje extraer un 10% de mineral en su territorio. Teniéndolo, porque en Europa hay. Es caro, pero se puede hacer, es decir, tenemos la alternativa. Pero hay que luchar contra unos reguladores que, en primer lugar, no tienen esto en la cabeza, y tenemos que convencerles de que esto tiene más bien que mal, porque hasta ahora lo que ha habido es un tinte ideologizado en torno a que la industria es algo que no queremos tener y el sector primario es algo que no queremos tener. Y solo algunos sectores, como el agrícola o el ganadero, por una política defensiva muy vinculada con las constituencies en algunos sitios donde esos son votos directos, son elementos a proteger. Pero en general la industria no lo ha sido. Y ahora estamos llegando tarde a descubrir que esto es algo que teníamos que haber cuidado y que, como un jardín, se nos ha ido marchitando. Ahora podemos recuperar alguna de las plantas, pero desde luego no vamos a tener la jungla amazónica que algunos otros tienen, porque llevan mucho tiempo dándole a eso mucha agua y mucho abono. Y luego otro componente importantísimo de este plan. Todos los elementos, los factores de producción críticos, como la energía, también requieren una política de largo plazo. En Europa hemos dejado caer algunas de los elementos de potencial competitividad, como fue la energía nuclear, y hemos visto los lodos que han venido de aquellos barros. La falta de una energía competitiva en Alemania, cuando no es una energía rusa dopada, porque es que hemos descubierto la base de la competitividad alemana durante décadas, y todos la mirábamos con admiración, diciendo, ¿qué hacen estos señores? Es prodigioso. Bueno, sabemos lo que hacen hoy, lo hemos descubierto muy claro. ¿Cuál es el coste? ¿Lo que no hemos hecho los demás, o en lo que no hemos invertido los demás, o lo que no hemos desarrollado como capacidades propias? Entonces, que hablemos ahora de autonomía estratégica, a mí me parece bien, me parece tarde, pero me parece bien, me parece mucho mejor eso que dejar caer la toalla y decir, bueno, pues ya está, que no me duela mucho. O sea, que eso es más o menos la experiencia que llevábamos teniendo durante años. Efectivamente, ahí hay una decisión que tiene que ser regulatoria. Creo que las barreras no tarifarias, como las que estamos intentando imponer con algunas legislaciones, que básicamente lo que están intentando es marcar quiénes son los buenos y los malos en el mundo con unos criterios casi morales, pues está muy bien, porque estamos convencidos los occidentales de que eso es la manera correcta de fabricar y de producir, pero no tenemos que ser naif, no es la manera en que otros juegan.
Y yo en otro sector que conozco un poquito, como es el aluminio, claramente los competidores son uno chino y uno ruso. Es como un chiste. Hay un americano, un chino y un ruso. Pues el americano es el bueno. Pero dentro de eso es americano, no hay un europeo. Entonces, tenemos que empezar a pensar que Europa se está quedando en ese sándwich convertido en el queso y no sabemos si es el queso o el jamón o solo somos la mantequilla. Damos un poquito de sabor, damos un poquito de mercado a los demás, pero realmente nosotros ya no somos la proteína. Yo lo dejo ahí. Muchas gracias. Y antes de abrir el debate y darle la palabra también a Alicia por si quiere reaccionar, una segunda pregunta rápida tanto a Miguel y a Belén. Bueno, y en los consejos de administración, ¿cómo se abordan estos temas? ¿Qué tipo de estrategias o qué tipo de métodos usáis para aseguraros de que estos temas se traten? Pues yo diría que, primero, efectivamente, de la geopolítica siempre ha sido, o sea, en el momento en que estás, y yo he pasado por varias multinacionales, la geopolítica es natural. La diferencia es que ahora la geopolítica es mucho más ruidosa que hace 7 años, ¿no? Donde antes la geopolítica era lateral, digamos, y ahora se ha convertido en un elemento central. Hay dos planos muy diferentes, lo que una empresa puede hacer y lo que, como bien decía Miguel, los reguladores pueden hacer. Y yo creo que son dos planos muy diferentes y como empresa una de las funciones que tienes es intentar explicar cuáles son los retos básicamente para Europa y qué es lo que crees por dónde crees que los reguladores tienen que ir, sobre todo los reguladores europeos. A mí una cosa que me está llamando la atención probablemente desde la pandemia, es el grado de inconsistencias que uno ve, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea tiene, por un lado, toda una batería legislativa asociada a la sostenibilidad que promueve, por ejemplo, el vehículo eléctrico y, por otro lado, quiere encontrar la autonomía estratégica cuando el vehículo eléctrico o los paneles solares, como nos ha contado Alicia, lo que genera es una enorme dependencia de China. Entonces, esa especie de inconsistencia en algún momento habrá que resolverla. Saber si vamos para la derecha o para la izquierda o para adelante o para atrás. El otro día escuchaba en otra inconsistencia, en mi opinión, bastante notable, cómo Elon Musk estaba pidiendo a las autoridades americanas aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos, ¿no? BYD, considerando que él tiene una gigafactoría en Shanghai, o sea, me pareció, y que es el adalid del libre speech. O sea, empezamos a ver inconsistencias porque estamos teniendo que ajustarnos, yo creo, adaptarnos a una realidad completamente diferente y eso genera tensiones que en mi opinión, es lo que está produciendo estas inconsistencias. Yo creo que Europa tiene que decidir qué quiere y tiene que decir cuál es su prioridad y cuál es lo que no es su prioridad. Y vamos a ver, este año tendremos elecciones europeas, habrá un nuevo Parlamento, habrá una nueva Comisión y yo creo que aquí veremos por qué optamos, ¿no? como europeos. Desde el punto de vista de las empresas, aparte de intentar que los reguladores entiendan algunos de los efectos que las regulaciones provocan y cómo la inconsistencia de regulaciones para cualquier multinacional te genera una enorme dificultad porque tienes que, como bien decía Alicia, hacer una cosa y la contraria, lo cual tiene bastante mérito. Pero en todo caso sí que está clarísimo desde la pandemia que uno de los elementos muy importantes es la resiliencia, ¿no? La resistencia de tu cadena de producción. Antes era just in time, ahora es just in case, desde hace 4 años, ¿no? Por si acaso, y a pesar de que parecía en los últimos 2 años que se había vuelto a recuperar una cierta normalidad en las cadenas de distribución en el mundo, otra vez con lo que está pasando en el Mar Rojo, hemos entendido que el problema será distinto, pero el efecto es el mismo. Tienes disrupciones. Y además hay países que están muy claramente entendiendo esa realidad. México, por ejemplo, tiene un flujo de entrada de inversión realmente extraordinario para el friendshoring, ¿no? Cerca de Estados Unidos. O sea, que hay países que se están posicionando activamente como en esta redistribución de las cadenas de valor yo soy amigo. Entonces, ven a mí y entonces yo creo que Europa tiene que pensar
qué papel quiere jugar en esa, o sea, qué relocalización queremos tener en Europa, y los europeos tenemos que entender el precio que tiene, o tenerlo o no tenerlo, pero algún precio pagamos, ¿no? Por no tenerlo pagamos un precio y por tenerlo pagamos otro, y tendremos que elegir qué precio pagamos. Y yo creo que las sociedades en eso tienen que entenderlo, que there's no free lunch, no hay nada gratis, y que una decisión te lleva a un camino y otra decisión a otro. Yo espero que Europa resuelva este conflicto consigo misma, ¿no? Y desde el punto de vista de las empresas, lo único que podemos hacer es seguir con mucho cuidado la regulación, por dónde va. A veces la regulación es realmente compleja. Cómo hacer para estar en varios países diferentes a la vez, y cómo tener cadenas de valor que sean resistentes a choques de corto, pero más importante, de medio y largo plazo. Gracias. Antes de pasar la palabra a Miguel y luego a Alicia, el sistema, cuando abremos las preguntas, creo que deberían de haber algunos, los que queráis preguntar, creo que van a repartir algunas tarjetas para que podamos recoger nosotros las preguntas y planteárselas al panel. Miguel. Bueno, yo pocos consejos para los consejos, pero uno es que tiene que ser más diversos, no solo en género, que está muy bien, pero tienen que ser mucho más diversos en experiencia internacional, en experiencia sectorial, en exposición a diferentes mercados. Llevamos demasiado tiempo pensando que lo que había que tener eran consejeros de los países donde uno quería hacer negocios, y siempre hemos pensado, muchas empresas españolas han pensado inmediatamente en Latinoamérica. Pues hay que tener algunos consejeros que a lo mejor ni siquiera hablan inglés, porque muchos en Asia no hablan un buen inglés, pero son la gente que en muchos casos necesitas. India es uno de esos mercados que todavía no ha despertado, aunque demográficamente va a ser la gran potencia, y va a generar una multipolaridad aún superior a la que tenemos hoy, porque lo estamos viendo todo en términos del chino y del americano, pero ese mundo multipolar está generando campeones emergentes. India puede ser uno de ellos, como en su día hablábamos de Brasil y no acaba de ocurrir. Entonces hay que identificar los próximos, y como decía Belén, hay que identificar dónde pueden estar esos que me permiten tener una cierta mayor afinidad geopolítica o de cosmovisión, para que empecemos a buscar cuáles son los países aliados. En tecnología es muy claro, eso es Japón. Claramente China está muy por delante en muchas tecnologías, pero claramente Japón sigue siendo un líder tecnológico, Corea del Sur es un líder tecnológico. Bueno, pues estamos viendo que Occidente está alineándose más con esos países. Y yo creo que esa es una buena estrategia, pero los consejos como faro, como faro guía, que tiene que decirle a los ejecutivos hacia dónde hay que empezar a mirar, yo creo que tienen que decir, hay que mirar más allá de la Unión Europea, desde luego, y hay que mirar más allá de China también. Y empecemos a pensar en descubrir en el mundo académico, en el mundo institucional, en el mundo político, en el mundo empresarial, quiénes son esas personas, esas cabezas, porque esto va de cabezas, no va de cuotas. Entonces, ¿quiénes son esas cabezas que, sumadas alrededor de una mesa, nos pueden hacer ver cosas que a lo mejor el día a día no nos deja ver, y que los árboles no nos están dejando ver el bosque? Pero el bosque hoy es mucho más denso, mucho más peligroso y mucho más retador de lo que ha sido nunca. Y creo que los consejos son el primer lugar donde tendríamos que empezar a encontrar esas preguntas que los ejecutivos nos vamos a encontrar necesidad de responder. Y alguien que te reta no es alguien que te desafía. Esa es otra de las mentalidades. Yo creo que también hay que luchar contra los consejos complacientes. Y lo digo yo, que no soy un consejero, pero probablemente me imagino a mí mismo como consejero, y supongo que seré un consejero, no sé si llamarle Pepito Grillo, pero iba a decir algo más feo, pero claramente el consejo no es retador porque te plantee preguntas que te saquen de tu zona de comodidad y que te hagan pensar en esos escenarios que no querrías plantearte. Creo que eso es parte de la función, y creo que muchos de los consejeros y consejeras lo plantean así. Pero es verdad que muchas de las compañías pueden sentirse incómodos en el traje que eso les supone, porque te obliga a pensar en cosas que tú no querrías ver, y haces como el avestruz y piensas, bueno, si yo no lo miro, eso no existe. No es verdad. De acuerdo en todo, pero quiero hacer un punto sobre este tema de los consejos y la apertura de los consejos, y quiero decir que lo que yo veo en Asia es que también la presencia en los consejos se está geopolitizando,
¿vale? Es decir, tú intenta entrar en un consejo en Asia. Buena suerte. Intenta como occidental, a ver. O sea, antes había, ahora ya no hay. ¿Y por qué no hay? Porque consideran... ¿Perdón? No hay ni ejecutivos. Hay más ejecutivos que La consejeros. vida tan complicada que el ejecutivo es Sí, más pero fácil que se vaya. créeme, es muchísimo más grave a nivel de consejo. Porque, y es al revés, ellos quieren tener consejeros en las empresas occidentales. Y hay varios casos de empresas occidentales que han sido adquiridas después de haber tenido consejeros o que ha habido una inversión. Bueno, uno podría ver el caso de Mercedes como dramático, ¿vale? Con 2 consejeros de 2 empresas automovilísticas chinas. Pero bueno, hay un montón de inversiones estratégicas en empresas europeas por parte de empresas chinas que piden o sea, claro, entonces aquí el tema es que yo estoy totalmente de acuerdo que necesitamos diversidad, pero quiero decir que los consejos también se ven como una punta de lanza a la adquisición de empresas. Entonces hay que pensar esto de manera, que yo diría, también geopolítica, es decir, ¿con quién? Y Japón, exacto. No, sin duda. Lo que pasa es que la India también está en esto. Yo acabo de volver de Delhi, quiero comentar, en una cumbre americana e india, ¿no? Que debería haber ido Biden, pero no fue, y entonces aprovechó Macron para ir a la cumbre, y bueno, era todo un paquete de ventas, obviamente, de armamento, reducir la dependencia de la India de Rusia, los americanos a favor, en fin, todo. Pero me quedó clarísimo que los americanos, digamos, podrían levantar los controles a la exportación de armamento, pero no los consejos, que era lo que pedía digamos, la representación india en este dialogue track, o sea, de 2.0, o sea, diálogo entre India y Estados Unidos. Y ahí me di cuenta de que nosotros en Europa aún no hemos llegado, o sí, quizás, yo me refiero a que me di perfecta cuenta de que Estados Unidos entendía la politización de los consejos en el ámbito transfronterizo y de la importancia que es tener una política sobre esto. Y era lo que quería decir, que necesitamos la diversidad, pero tenemos que entender bien el entramado de la realidad, digamos, geopolítica y de la fuerza del Estado, y no solo es China en este papel, que yo de verdad se me había escapado y por eso lo quería comentar. No, yo matizo, yo no estoy diciendo que hay que poner chinos o indios en los consejos solo. Estoy diciendo que la experiencia, el exposure a esos mercados es muy importante tenerlo en los consejos. O sea, hay gente que puede haber tenido esa exposición y son perfectamente occidentales. No necesariamente estoy hablando Sin duda, no. Si era más allá era entender que incluso los consejos, no solo las cadenas de valor, se están geopolitizando. Era el punto que quería hacer. Gracias. Muy bien, gracias. Pues empezamos con las preguntas del público que nos van llegando. Rita Estevez, consejera independiente, nos pregunta por India. ¿Qué posibilidades tiene India para convertirse en una alternativa real a China? ¿Y qué riesgos conlleva India en el papel de fábrica o nueva fábrica del mundo? Bueno, muy, muy rápido. La India tiene 1/5 del tamaño de China hoy. Más población, y tiene algo muy importante, que es que la tasa de urbanización es 1/3 de la de China, por lo cual va a tener crecimiento fácil 20 años. La pregunta es si va a poder producir para sus propias necesidades, porque si no va a tener que déficit de cuenta corriente, o sea, va a tener situaciones de crisis financiera o posibles. Y yo creo que ya mi impresión es que sí, que está creando esta capacidad manufacturera. Todavía es preliminar, pero yo creo que va a poder hacerlo, porque las políticas industriales de la India, que además ha aprendido mucho de China, o sea, no viene de nuevo, son muy potentes, muy potentes. Y además, por un motivo básico, yo lo veo esto en Taiwán, o sea, que hay... Taiwán antes invierte en la India que en Vietnam ya.
¿Por qué? Porque Vietnam es muy dependiente de China y la India no. Entonces es mucho más, o sea, como un hedge, digamos, a China, se ve como tal, y entonces hay Estados Unidos lo mismo, etcétera. Y después la cosa muy importante es que Estados Unidos, y esto me ha quedado claro, va a ceder tecnología a la India para que la India haga contrapeso a China. Y no solo tecnología civil, sino militar, porque no quieren que la India dependa tanto de Rusia en su, digamos, provisión de... Y eso es un poco, o sea, la India es clave para el Indo-Pacífico para que Estados Unidos, digamos, ponga un contrapeso a China. Y para eso la India tiene que ser es el mayor importador digamos, de militar del mundo. Entonces es un mercado para Estados Unidos, pero también es una barrera a China. Y esto yo creo que por todos estos motivos, creo que la India va a ser una gran alternativa. Yo no digo que vaya a ser China o no, pero una gran alternativa. Yo añadiría a eso un par de comentarios. Uno, Modi está para quedarse, tiene un plan de largo plazo, es un poco diferente a primeros ministros previos de la India, y ha hecho reformas de un calado extraordinario. O sea, todo la digitalización, el sistema de pagos, la identidad digital del censo. O sea, ha hecho cosas que cambian a la India de una manera muy esencial. O sea, yo creo que él tiene el plan y va paso a paso y va haciendo reformas de un calado extraordinario, que generan cosas buenas y cosas malas, como cualquier reforma profunda, pero yo creo que es exactamente el plan que tiene y parece que los indios le apoyan. O sea que... Bueno, la mayor democracia del mundo hoy tiene algunos comportamientos que son menos democráticos de lo que nos gustaría. La pregunta es, ¿pueden hacerse las reformas que tienen que hacerse con la velocidad que tienen que hacerse con unos regímenes democráticos, digamos, consensuales, tradicionales, modelo europeo? Pues estamos viendo que en algunos países que quieren ir rápido restringen en ese ámbito a cambio de ir más rápido. Nosotros como occidentales a lo mejor lo consideramos algo irrenunciable, pero para algunas otras partes del mundo no es tan irrenunciable y están cambiando, pues como el que cambia petróleo por alimentos, pues algunos están cambiando libertad por desarrollo, por prosperidad. India tiene dos elementos muy importantes. Uno es el uso del inglés, no es menor. Eso quiere decir que la empleabilidad de la fuerza laboral india es superior a la del chino, y el chino está mejorando, pero desde luego está muy lejos de donde está el indio, y el uso de la tecnología. También hay un conocimiento tecnológico y hay algunas zonas de India que son absolutamente punteras en el uso de tecnología, sobre todo de software, y luego la visualización de eso la tenemos en muchas compañías tecnológicas donde sus cabezas son gente de origen indio, con lo cual yo creo que India claramente es alguien a seguir, es alguien en donde invertir puede tener un retorno claramente. El sector automovilístico también lo ha hecho y efectivamente coincido con Belén, el Made in India marcó un antes y un después y todo el compromiso. Quedan por desarrollar un volumen de infraestructuras enorme, gran oportunidad para las empresas españolas de infraestructuras, de ferrocarril, de muchos de los elementos que hacen que un país se articule y se estructure. Tiene una geografía compleja, tiene una demografía absolutamente retadora y tiene un sistema social todavía que muchas de las cosas que pasan en la India nosotros las vemos y nos parecen marcianas. Pero bueno, de momento hasta ahora ha funcionado, pero tiene todo eso, digamos que es una olla a presión y no sabemos cuánta presión cabe en la olla y si Modi es la persona capaz de mantener esa presión durante el tiempo suficiente. Pero si lo es, la India es una buena oportunidad. Gracias. José Sastre nos pregunta sobre las importaciones que no siempre están sujetas o tienen los mismos criterios que tenemos para la producción doméstica en Europa, ¿no? Donde tenemos unos criterios mucho más potentes. Yo añadiría sobre este sistema de comercio abierto que hemos creado durante los últimos 30 años, sobre todo con la fijación que tiene Europa por respetar a la Organización Mundial del Comercio, ¿cuán sagrado es respetar a la Organización Mundial del Comercio cuando vemos que ahora mismo casi nadie la está respetando? Desde luego no los americanos, que la han abandonado, y los chinos llevan 15 años jugando tácticamente con ella. Por tanto,
tenemos que replantearnos nuestro modelo de apertura económica y cuán sacrosanto es la Organización Mundial del Comercio también para las empresas, que en muchos de vuestros casos estáis globalizadas y en teoría eso os puede interesar o no, tener ese tablón de juego raso. A ver, o sea, yo creo que las instituciones multilaterales hacen mucha falta. El problema es que tenemos instituciones multilaterales que nacen básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bretton Woods y todas las instituciones que nacen alrededor, y que el resto del mundo desde hace unos años considera occidentales, no mundiales, y que por tanto considera que no representan los intereses de todo el mundo, sino solo los intereses de sus fundadores. Y eso se ve en la distribución de capital, en muchos elementos, en como la gobernanza. Y eso ha hecho que en Asia hayan emergido varias instituciones que lo que hacen es ese doble ecosistema del que hablaba Alicia. No sé si eso tiene solución. Yo creo que si tuviéramos alguna institución multilateral que nos permitiera dirimir diferencias, tener reglas generales y dirimir diferencias, eso sería muy bueno para todo el mundo. Lo que no tengo claro es que ahora mismo eso tenga grandes posibilidades. Espero que con el tiempo acabe siendo, pero para una empresa es muy importante tener un sitio donde dirimir diferencias, con reglas de cómo se hace, ¿no? El debilitamiento constante de la OMC, yo creo que es un síntoma más de este mundo multipolar y de esta emergencia de dos ecosistemas. También lo comentaba Alicia y me parece muy relevante la aparición de estándares distintos. Estamos acostumbrados a un mundo donde los estándares los poníamos nosotros. El metro es universal, bueno, salvo en Reino Unido, pero los estándares tecnológicos de medida eran europeos y el mundo los aceptó. Ahora China ha decidido que los estándares también los pone. Entonces, eso os acordaréis cuando en los años 80 uno con un teléfono móvil en Europa no se podía, en los 90, no se podía ir a Estados Unidos, no funcionaban, los estándares eran distintos. Tener instituciones multilaterales donde permitas, si no el mismo estándar, por lo menos como el bridge entre los estándares y un sitio donde dirimir diferencias, a mí me parece muy importante. No soy optimista sobre las probabilidades de que estos dos elementos aparezcan en el corto plazo o incluso medio. No, yo estoy totalmente de acuerdo, no añadiría nada más, soy pesimista. Y por tanto Europa debería de empezar a regular y legislar con indiferencia a la Organización Mundial del Comercio. No sé si eso va a ser muy factible, porque el problema es que la propia regulación europea va a empezar a pensar en 27. Y entonces, lo que la Unión Europea necesita a veces es mirar para arriba y saber que algo que está por encima nos da una excusa para decirle a cada uno que no vaya a la suya. Claro, si empezamos a quitarle fuerza a esas instituciones que yo coincido necesitamos, el problema es que empezamos a vivir ese en catalán sería campiqui-pugui, ¿no? Que cada uno se busque su salida. Y tenemos también en Europa, empezamos a darnos cuenta de que no todos los estados son homologables y no todos están viviendo con los mismos estándares de separación de poderes, de respeto al proyecto europeo. Entonces yo creo que a mí me parece que necesitamos, no es que lo queramos o no queramos, es que Europa necesita algunos instrumentos de gobernanza superiores al marco europeo, porque si no el marco europeo tiene riesgos de fragmentación también. La OMC, a diferencia yo creo que de las instituciones de Bretton Woods, es una institución que acomodó de manera yo creo bastante generosa Demasiado. Los países en transición, o sea, China, pero después obviamente todo el desmembramiento de la Unión Soviética, entra en esa institución y entonces hacen un poco oído sordo a un modelo, digamos, planificado, ¿no? Subsidios, Es decir, que la OMC, en cierto modo, la institución que más se ha adaptado, yo lo pondría así, pero se ha adaptado tanto
que Estados Unidos ha dicho, esta no es la institución que yo conocía y me voy. O sea, eso es un poco lo que ha pasado. Entonces yo creo que Europa necesita la OMC sin duda, pero Europa tiene que entender que esa OMC le perjudica. Esto hay que decirlo claro como es. De hecho, en el Cano le voy a sacar un artículo sobre esto porque ya, en cierto modo, me he cansado de que todo el mundo, como bien dices, parezca que la OMC sea prácticamente no sé, el tabú del que nadie puede en Europa decir que... Y esta es la realidad. La OMC, como está diseñada hoy, perjudica a Europa. La necesitamos, pero no está diseñada para que nos proteja. Y el caso más flagrante es el CBAM, o sea, claro, el carbono frontera, porque tenemos que prácticamente desintegrar esto que tiene sentido, en mi humilde opinión, y viviendo en Asia, es lo único que les preocupa, el carbono frontera. Desde luego no las emisiones, pero el carbono frontera, o sea, son capaces de aprenderse la legislación de memoria porque les afecta. Entonces, para una vez que tenemos un instrumento, desde luego no la desforestación, eso vamos, pero que funciona porque se ve por su respuesta, resulta que la OMC, o sea, digo, pero ya faltaría que esto que, ¿me explico? O sea, la OMC no nos... Yo creo que la única salida es otra OMC, lo siento, pero es así. Y en eso ha trabajado Australia, es que esto no lo he pensado yo, y una OMC donde esté Estados Unidos. Ya faltaría que tengamos una OMC que solo beneficia a los países realmente utilizando subsidios con política industrial a lo bestia, donde no pasa nada, o sea, no es nuestra OMC y tengamos que quedarnos con esta OMC. Pero, o sea, ¿por qué? Yo saltaría a una OMC que tenga reglas de juego que nos convienen, porque esta OMC se ha perdido. Y yo creo que Europa no es capaz de decir esto. Para nada, vamos, entre el currículum no has leído, porque creo que ni está. Una una fellow, no sé qué, de DG Growth y DG Trade. Madre mía, si se ha grabado ya da igual. Pero es que esto es increíble que todavía no lo podamos ni decir, porque es tabú en Europa. Es realmente tabú. El tema de la OMC yo creo que es el más tabú. O sea, se asemeja a Ucrania por motivos diferentes. O sea, quiero decir, pero es así de tabú. Nadie puede decir que no a la OMC tal y como existe. Entonces yo lo siento, pero la OMC como está no nos ayuda. Es que es la doble alma de Europa, que es absolutamente librecambista y libre comercio a nivel regulador, y luego con unas pulsiones proteccionistas en los Estados miembros crecientes. Exacto. Entonces, al final tienes dos almas y parece que lo políticamente correcto efectivamente es estar por el libre comercio absolutamente abierto, sin pensar que tú también tienes que poner algo de reglas de juego, porque si no, en ese boxeo tú llevas todos los guantes perfectamente y el de dentro lleva cristales dentro. Miguel, lo que has dicho es absolutamente clave y lo voy a poner de otra manera, más brutal. Nosotros adoramos la OMC por nuestras propias debilidades, punto. Las de nuestros Estados miembros. Porque si no fuera por eso, ya habríamos seguido a los americanos en esta. Pero como no podemos, porque genera lo que ya has dicho, entonces seguimos adorando a la OMC. Yo creo que es más valiente entender por qué adoramos a la OMC y hacer algo al respecto. No escondernos en esta realidad. Muy bien, y para acabar, aún nos quedan algunas preguntas, no creo que las podamos cubrir todas. Todo esto que hemos hablado, ¿cómo afecta a una empresa mediana y pequeña? Yo creo que ya hemos abordado un poquito estos temas, pero es decir, ¿esto importa también para una empresa más modesta? No un IBEX 35 para empresas, consejos de empresas pequeñas. Sí, le importa, en la medida en que los grandes tractores de esas empresas normalmente son las grandes empresas. O sea, las grandes empresas traccionan a muchas otras y lo hemos visto arrastrando proveedores. Antes mencionabas el sector textil, el caso es enormemente llamativo de empresas que han nacido en Galicia y hoy están por todo el mundo porque siguen a un gigante que nació en Galicia. Pues en automoción pasa lo mismo, porque es que tú desarrollas proveedores, entre otras cosas porque quieres tener una
no solo resistencia, sino resiliencia. Tú sabes que parte de los momentos de estrés vas a poder superarlos solo porque tienes una red de proveedores que está comprometida contigo en el largo plazo. No estás buscando con un criterio puramente oportunista el proveedor más barato allá donde vas, porque en eso estás con un nivel de exposición muy alto. Y luego porque en manufactura claramente el know-how importa. O sea, no todo el mundo es igual para fabricar según qué cosas. Y hay gente que te da una fiabilidad y unos estándares de calidad que ya saben trabajar contigo, que es más fácil llevarlos y acompañarlos en su expansión, que a ellos les hace crecer, y es decir, que esas pymes pasan a ser más mes que pi, y bueno, yo creo que en ese sentido hay oportunidades. Eso sí, también esto coincidió con lo que decía Alicia, con unas tensiones crecientes en algunos de esos mercados para hacerlo el desarrollo de proveedores con proveedores locales, porque lo que están haciendo es aprendiendo. Ya hace mucho que, por ejemplo, países como China no copian nada. No necesitan copiar nada, saben hacerlo todo. Lo que es verdad es que nosotros mismos les hemos enseñado a lo largo de los años, y parte de eso ha empezado en empresas más pequeñas, no precisamente en las grandes. No, es que yo creo que clarísimamente, ¿no? Al final las empresas son parte de un entramado mucho más grande y hay una interdependencia evidente. O sea, yo creo que esto es importante para toda la cadena de valor, que de hecho es de lo que estamos hablando. Yo no creo que sea solo las grandes, ¿no? Por todas las razones mencionadas. Estoy de acuerdo y voy a hacer un ejemplo brevemente. Que es justamente el tema de la localización, ¿no? Yo creo que les importa mucho, pero no veo cómo las empresas pequeñas pueden hacer frente a esto, ¿no? Porque claro, yo soy una empresa grande y voy a China porque si no, la de al lado va y si no me perjudica el índice, tal, y me voy. Y me piden que me localice y voy. Pierdo mis proveedores. Pero es que si China viene a Europa, no pierde a sus proveedores porque no les obligamos a localizar. O sea, no hay ninguna reciprocidad. Entonces China trae a su reciprocidad. Entonces, claro, si alguien no defiende los intereses de estas empresas, es imposible que puedan, porque la empresa grande no le queda otra que localizar. La empresa pequeña no tiene opción de pedir esa reciprocidad. Y acabo diciendo que hay una cosa que se llama, casi nada, los 10.000 pequeños gigantes chinos. De esto hemos escrito un papel, da miedo. Bueno, estos son subsidios brutales a las pequeñas empresas, de las cuales ya 1/3 del índice, o sea, del conjunto del índice Shanghai, Shenzhen, etcétera, son ya estos pequeños gigantes que han salido a bolsa, que cubren todos los sectores, digamos, relevantes de las pymes relacionados con el plan Made in China 2025. O sea, lo que han hecho es primero las grandes empresas y ahora han bajado a las pequeñas empresas y las ayudan a financiarse hasta que salen a bolsa. Este es el plan. Bueno, cuando ves las cifras es que es brutal, porque eso es competencia directa, porque esas empresas ayudan a las nuestras localizadas, pero además ya compiten en terceros mercados con las nuestras pequeñas directamente. Entonces, a mí me parece que esto es clave, o sea, que claro que les tiene que importar y que tiene que haber un plan para pequeñas empresas para evitar que esa localización o esos subsidios les afecten, les aniquilen, porque es que esta palabra viene de la Cámara de Comercio Europea en China, o sea, por este plan industrial para pequeñas empresas. Ya está. Una pequeña cuña. Es que nosotros tenemos también otro de esos tabús que son los campeones europeos. No lo tienen otros mercados. Y hay campeones chinos y campeones en potencia y gente a la que están entrenando para ser ese campeón. Nosotros en Europa seguimos con nuestras políticas de competencia, que muchas veces lo que están es frenando la escala de algunos sectores estratégicos, donde no tenemos en el sector de telecomunicaciones, de energía, de banca, algunos de los sectores clave, gigantes de una dimensión europea que pudieran competir en una cierta igualdad con algunos otros. Si no tienes los campeones, ¿cómo vas a tener los pequeños? Es que no hay manera, es que cada uno quiere los suyos y todos tendremos un semillero de startups en cualquier región, provincia europea, porque es que hay que tenerlo, pero al final estaremos desarrollando, pues como con las universidades, todo el mundo tiene la suya, pero ninguna es la excelente.
Entonces, bueno, pues en China no, en China también tienes regiones absolutamente especializadas, como cuando aquí usábamos el RIS-3 y la gente buscaba en qué era bueno y ahí se invertía para hacer mejor aquella región que ya de por sí tenía unos activos. En China se hace así y volvemos a hablar del plan. Es que allí hay un plan y se está cumpliendo. No es sorprendente, no es espontáneo y no es algo que ahora nos podamos decir, anda, ¿y esto cuándo ha ocurrido? Es que esto lleva ocurriendo mucho tiempo porque es que estaba escrito, estaba aceptado y estaba ejecutándose a la perfección. Es que hay un elemento... ¿Terminamos? Terminamos, pero un minuto. Sí. No, yo creo que hay un elemento muy diferencial, yo creo, de las políticas económicas chinas respecto a las europeas. China canaliza todos sus apoyos a través de las empresas, no a través de los individuos. Y esa es una diferencia muy, muy relevante, yo creo, a la hora de entender las diferentes políticas económicas, porque esa es, y de hecho tienen continuamente debates sobre si tienen que abrir algo de apoyo al individuo, pero Tipo de desempleo. básicamente la canalización, o sea, las ayudas públicas, incluyendo durante el COVID, se canalizan a través de las empresas, que son las que dan empleo. Y eso es una diferencia enorme respecto a la política europea. Voy a acabar con una buena noticia. Qué bien. Que es que, gracias a Dios, toda esta política industrial de China es absolutamente ineficiente, cuesta una fortuna y no les va a ir bien. Lo digo, a ver, parece... No, parece la bomba, que es que yo entiendo... Es que he dicho, Dios mío, o sea, esto tengo que decirlo porque, claro, si no... Quiero decir que cuidado con copiar esto, porque aunque deberíamos de estudiarlo y copiar lo que funciona, que lo hay, no lo podemos copiar todo, que es este otro riesgo que estamos corriendo ahora. Porque la falta de ayuda a los individuos les está llevando a un problema brutal que es la sobrecapacidad social. El consumo es un 30% del PIB, el de la India, no te hablo de nosotros, el 70%, hay sobrecapacidad, deflación y van a acabar como Japón. Así que estudiémoslo, pero copiemos lo que sale y no lo que no sale, porque hay mucho que no sale. Y eso yo creo que aunque tengamos que apoyar a nuestras empresas, lo hagamos de una manera más eficaz de lo que lo hacen en China. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por esta conversación. Sabíamos que iba a ser bueno y ha sido muy buena. Os invito a la siguiente para el 16 de abril.